día cuando me dice, vamos al templo al Señor. Qué bonito un tema que bien que truc. Le tema que qué alegría cuando me dice, vamos al templo del Señor. Bueno, vamos a ver. Qué alegría cuando me dice, vamos al templo del Señor. 1, 2, 3. Qué alegría. Percebe el ministerio. Qué alegría. Qué alegría. Dios, que chautar kachalal, chabachar ki kotemal. Waba un tema rico bi, kabir pe con el khayam pe hunchech. Qué alegría. Dios que esté chinik. La bien kita kastis. Hasku bihri. Hasku bihri pe kachabal. ¿Ah? Kabir pe con el. Kiko temas. La courmique quoi qui biris kachalal. Qué alegría. Kiko temas aretakabir ho parochoch katat. Kabir chupe rombiar. Kiko temas. Esse shokhib se viram pe kachala se viram pe porque va vetembre areo o patango kabir pe Kiko temas. Dios, vaya, usla. Shakela que ella le tiene para chalar. El Evangelio San Marcos, en el capítulo 10, versículo 3. Vaya, Hasubi la katem shimbicho chalar. Kabir pe Hasubi la katem lishko es varaj mas us katwakib. Hasubi la katem shimbich. Ve is shakib kabir pe. Kiko temar. Ma bonito un bonito tak. Kabir chupe hombia. Ares que teri la kachal. Kiko temar. Twitch. Hatsinga bintre, sai chibis un page. Kiko temar. Chevles nerman que chave, que Dios mío. Amén. Porque kelampe hunak as khas rahawashik kabanchech como katoko bir Kiko temar are takchuech in kimbe paroch kabis chue kimbe parochoch Dios hauchi kutir walakal by Dios que no bendecir uts kan leer Santo Evangelio San Marcos capítulo 10 13 lectura Santo Evangelio según San Marcos. Llevaron un niño a Jesús para que tocara, pero los discípulos comenzaron a reprender siguiente los que llevaron. Jesús, mientras está enojado, le dijo: déjelo a los niños, ven que a mí, y a los que impíos, porque el reino de Dios son como ellos. Les aseguro que ellos que no aceptan el reino de Dios como un niño, no entrará de él. Y tomó en su brazo al niño y los bendijo, poniendo en su mano sobre de ellos. Esta es palabra de Dios. Dios que te vechin el ministerio, has que hasipach que chalar. Y Dios que te vechin
le jukulaj winak ek opa kikotem, le laj hermano Domingo y la hermana Lucía, ruk junlaja Salvador. Subikibij, William, ay Dios, usted que con Dios que te wachinik, childri upagrin, Jasu patan le pagrin chapik, kita hom perun, jasu patan le pagrin chapik. Kabiyon be konohel. Koki bi jasu patan le pagrin magrino. Chela Lucía o Chela Domingo. Koki bi ha chinche. Koki bi helis. Jasu patan le pagrin le magrino. Jasku anche kato banik. I jas hunchik. Jas hunchik. Ek we gewoon orrir gewoon pagrin. Shakubiri. Como hastesh kabir chele katem. Qué alegría cuando me dice vamos a la casa. El trakala viene contento. Amén. La que escribe hermanos. Ahora, le lajak ar, katampe, kohos na lachtakak alap, shepetik, shek amlok, o nepetinak, shuruk ole Jesús, shkiban tokar, que si shkichapo, que shekeklap trich, que malan takak alap, ares gelak akano, que shekeklap trich. Ahora los discípulos, haskiban chiquet, y se la panoca calab, porque va a ver ochiri a Jesús. Número 2, la utskano o utstach. La ley que se chue que han publicar fuerte que es que cotica el archivo chue. Amén. Ahora le jubé utzich Dios que callao. Hasmola jauchi hebla que kutirwla calab porque que cato kubir qué alegría que cuando at kabis chawe choparochoch Dios. Y ahora la calab como le Salmo kubir 127:3. Los hijos son herencia de Dios. Chitampe. Le tajin kubir chichet chanim. Aret takrak alab. Shoparu kuri Jesús. Y después shokru kuri kakahab. Y arek ulut kitijo shelab. Utzialak alab kishel na paishkom la shatichak alab. Jesús aretakerish que van los discípulos. Haskean le dice le Jesús cuando Jehová Joan le dice utshir le Jesús o shkanar le Jesús. Shkanar le Jesús. Va, chibirumpe. Chiabech kerak alab. Kabirumpe konogel. Chiabech kerak alab. No, kokis chau ki vono hes, la tanki sel pakamchan. Chia bechket. Y la kutsirkula suemakik ambech ki wachlak alam. Hasbis chiwech para el tema del bautismo. Hasbis chiwech. Ishnan tat la kikam kubwales nakal pa Santa Mis. Has kabih, número 1, kabih pe más suerte. La kikam buaves nakal pa Santa Mis.
Chibir ya kam le un tir. Khek amo que cha chibir pe. La ki kambu ables nak al pasanta mis. Chibir pe chibir pe. La ki kambu lak al pasanta mis. Chikaba le awe tiri kamon bik. Hikam pe le kam. Kivulo? Kiblon ko khotsirtach Klampe aret skam le bautis khasel khon lakal sta pregunta chikech Hewash misikri at nan tat lakak ambues lakak al parochot Dios como khela kubir letem khekak amo ilakak utuk walak al on shekumek owinak shewle bautismo Lucía domingo. Chicor domingo. Jampa biak kispe pamis patak doming a la parroquia. Lucía. Jampa biak kispe pa mes. ¿Ah? Gloria a Dios. Hachingri de pagrin ki kam bik abre pagrin. Ah is. Ikam bikal. Pagrin, pagrin, kistoban chikech lak alap pale Santa Mis. Hampa biak kispepa humes. Shaki akhunam pur tishqori. Kabish yala chike pale areta kabish chikech areta katsko sin pagrin areka kayek le bien sin sakach le bien sin katerik como la aret que topan chela ash. Si ya un aplauso chalal hombre ritzel quito. Chica todo tsikhur. La lesli wat vuleble. Chica todo tsikhur. Pero ahora te curé conmigo la Biblia. Qué alegría cuando me dice vamos al templo del Señor. Aleluya. Habchiku tiru lakar. Ek owinak. Sheble bautis kakach. Bok ispeta humbiak pa Santa Mis. Amen. La keskigotik. Akiski gotik kachalali shokib. Tampe kubir. Cuando Jesús se perak alab. Nashata sheresach berak alab ber Jesús. Nashata sheretzelach ber Jesús. Sino lak alab. Chiabech kerak alab. Kepeuk in perchapchiku kepewi. Kepe parochoch Dios. Amén. Amén. Que am lalak alap parochoch Dios y que am Santa Mis. Leca obligación, leca deber como católica, rajabashik, cierto, la palabra, jampatem que ya chech junala, junakal, son 3 temas completos. Si nakul telenat, kul telepagrin, ¿cómo que comunique que ya que está Amén. Amén. Hombre cubrirle padre chkech como Roger Canok que casco afuera le pagrin no mejor chiqui huesahui como bien que terik. Chinga octubre le utbach tuach lak alam. Chinga amobri pamis. Rudever unos pagrinos. Cubiche hermanos. La costumbre la católica iglesia. Smokat konika teki kateritat. Hasamokat konika ilo. Hasamokat ut la luz de Cristo. Hasamo rir con luz, rir la kotzir jatke, arela con luz. ¿Cómo que comunica el pelesakil? ¿Cómo que comunica kukutu? Katapam Santa Misa Hibri.
la junkri ramin kapchik owi kuchap kalima mak tos pa 8 días vek kachalal es la responsabilidad que está de chik shishkanarik amén vale junekilen chitampe kubik khaschelak alab nekutzirtach y khaschelak alab kukwintach que acaban educar al niño pero Jabashik lak alab que kak amlok porque va haré kad deber och en la iglesia que kak amlok hermanos. Jabchik utzir lak alab. Jabchik utzir wi. Jabchik utzir wi hermanos. Iglesia. Towi kilampe. King amo un ejemplo wak o profesor que el hermano olik cuando pa una escuela que kimulik kiblak alab chla juntir capel profesor ku chap que ilik hek o que wa akla pero si haré ojun ka kichako ojun ka kikamo y más peor nawaral en la iglesia kachalar rajabashik le calcual que kakambik un año vamos a ver un año que han cumplido chanibri que es que gotik hermano que es que gotik Minko, jampa viaj más ni menos para un año acostumbra la al shehupa parroquia. Más un viaje a que duele por voy a predicar porque es la palabra de Dios directa. Es pagrin jampa viaje es pet nach para un hunab. Jampa viaje. Pascual, hampa viaje. Otro viaje es para mis. Escalar de tuari bonito porque guarda chica. Jasco kuchri, kabajo un cumpleaños. Jasco kuchri, kabichek item, kakunak, katobani, kakuchabal, kawekawlomach, tons rajabashi, kawlawachik, le silahak al, parcaret chageri, lutatunan, sinashulta chejun seman, kachalal, katpetik, porque arela lo importante, klak al. Amén. Si aplaude a Dios que es que contigo. Claudio quito. Lo importante cuando Jesús subir shulik entonces takak alab has que kabanok la takela que kanskel que kak amlok perek otatinan patak celebración que es este shak alab porque es más molesta que ana. La kutsir la alab kutsirtach. Rajawashik lak alab cuando kupepa chabal hasche shubih we sal le shimbich chiwe kaskiren pe para que sí que skikotik. Amén. El libro de Salmo 121 si no me equivoco, no sé qué es skikotik. Amén, hermanos. La que skikotik, Dios y a la gloria, hombre. Dios majicho ab kachalal. Katampe kubik pale 121:1. Qué alegría cuando me dice vamos al templo del Señor. Amén. Jerusalén ya está dentro de su puerto de Jerusalén, la ciudad costumbre para que ellas reunido de la comunidad. Dios santo, la que escribe hermanos. Kiko te marcha, areta que kibir hukulach winak, kukle kalkoar, kukle que familia, hopa chabal, recostumbre, rech pa Jerusalén. Gelar que costumbre haré juntir que bepa templo de Dios. Habchika peucho abrakar, habchika kunatahurakar, och mismo kukutuchkiwach le kalkoal. Si le kalkoal, we och que kakuchkiwach, shahnak alchika petico pechoe, hopa le chapal, shurik or le celebración.
Kim wil kwalin are takurik or khase kim bi khwariri are takurik or te kim lo ka ki kamalal takisut ki sheke bangum la takal toma kachal humanton al toma ek olik kachal al kito te kim lo ki khal kisut qohun shu bi chwech are taknatsik ta chwech shu 10 minut nishamaha ka kohonik kicha chwech akiski kotik سشخص كنا أكون خزلا سكي كان في كأب خمبا كبي خن لقي باميل شوي خو بابا شورق أولا كتقبل كي كان في كأب شيخون كيبولو كقبيخ ولا renovación hermanos wawe kohbas wawe terenem ko beer per are och kakam kibe hachiga kamo kibel alcohol shela barele ta tarele nan Amén. وشقي جوه كأخ mes كأ 2 meses ay Dios hasta mora agora mi al khopa chabal kat kowintak makubir porque at ka otu chuach kato sa chala takak alap Dios mío que big ko kulok Dios mío que sa ulew chiktak kakan chiktak kitsam tremendo kanom kachalas sin culpable, arele tat, arele nan. Gusto hafta chi. Teka topan pa kunilis kabla ko igles or teka lo itu lakan cek la itu lakan la to hunti ek olikle como la or di igles. Sakso elenak khir khene ki banchish la babatak la anniversaire takshash kay la bishopanik ki lo khapchik oble ekum slakish kohibulok. Ele nakli kahol, ele nakli mi archiwir kito. Kubikur warari, chik amal la kalap, chiyabe ichwech ke pebuk. Kek amla pakul, kek ampa santa mis, kek ampa adoración. Areri recadever como la Biblia tajin kubir habchite kutse hacha le Papa Francisco kubir que le kushkamik la alcalab kacha la juventud son presentes de la iglesia gloria a Dios Gelam peor shakokamik och noch eterna tag chimir pe shakokamik on kokamtag el wachul la wachulev kak isik on och isik och isik le calcual chicle que calla tiempo que are takokam be och le al alab are kokchkan catequisto are kokchkan predicador gloria a Dios pero rabashik tatnan chik ama kibeli wal cual rabashik li wal cual chik ama pa santa mis y kutush yo patakle parok para que sea are chagri que sos cristianos hermanos Leja de veros, Rajabashí, que perseveran en la iglesia, mis hermanos. Porque Jatape cubrir la Biblia, qué alegría, qué cotemal, ya va, Paro Dios, eko católico, shachne que pete pat Santa Mis, shach abam kipche carismat, anche que scanar chuig, eko católico, shachne que ligitarte que wat pat Santa Mis, ¿ah? La Santa Mis es alimento de corazón. ¿Chico tiro tal cual? Pigles. Pa Santa Mis, has escuchado Jesús, si ya ves que era calab. Porque gracias a Dios oral, na kimbirtak se campa, porque en otro lugar, eco al lobomap, eco al tomap, es drogado chic, es narca chic. Le patak luar hermano, sacha la iglesia, tajingu kohuchuan. Sacha la iglesia, carajare, aunque no usted quitó, pero en Kimbir, areva caraj Dios, kuhpetik, toda familia en la iglesia. Chico tiro la casa. Chico tiro la chique bebe calcual, pigles, que cacamubik, que cayapa la iglesia, que cacutu patak Santa Mis, que space patak Santa Mis. Ya kan bila abrik spebes tak Santa Mis. Amén. Claro que no sé qué es que después
Proverbio 22:6. Educar al niño hoy. ¿Está bien, compa? Educar. Dios. Aquí es que gotik. Jesús. Liran male Jesús que la calab. Hasta escanarle Jesús. ¿Quién camulich? Escanarle Jesús o escanar tach. Escanarik. Hasela calab ki besakbik. Ari Jesús, ari espero yo vas, sketch le discípulo. Wawak alab, hachin na kushta la je, haswak al, hasero no hibal, mahro kik chilachikah. Porque honak al, kayaho, honak al, kayaho abchech, kachayo, hampa ik kanarik. Hampa or kuchko kachaw tak kaya ko la abchang la kapamil. Ekri och. Eko na ko ik kikicho abekh balas takpor shakhsha tak kabal tsuhul ki palah kachalas. Kishi pas kito. Are ke anarik sanare luchel kisi ko gachel ki a ma kismat sakare ke kimicho. La calab, te cachayo, te calo, no ri papá, que ya balas na que sa, la que aquí cochica te, so chic, alo, gloria a Dios, chibana, hasra calab. Te kuri que kabi haseva la, kasach abeshik pur gerat, ochun chkop, ek owi nak kamik shaks na elenak talal, hun zich pakichi, kat matalok as, chik la tat cha telesang wichrik la mat karutat. Matsalok si chkopat abeshik. We chimbe chawik katintak aler chapam. Eko ishokib kela kibik. Kato tak alok. Tega tas nakal. Ay, que chashol taka. Keresaka ish. Laos kito. Laos kito. Chica con tu itzel sirch ki watch like alab. Chica con tu lo yo watch ki watch like alab. Chica con tu le oril ki like alab. Och mismo. Khashka kibir le kalkual, kheka kanch like alab. Khe on khe takachalal. Are chica sink in, como la le bisma ya vetam ta in la como la pior socorrita pescuel, que la ta que le nambi al de nmak. Kim van cantar sin canche, aren que an la che onarete que anche. Adiós Elías. Que shukichu la altar. La ta care chiqui kibir como la che que kiti hokip. Serán Elías. Amén. Aquí es que contigo, hermanos. Makakafe felicitación. No sé qué es que contigo, hermanos. Que llama aplauso a Dios que es que contigo, hermanos. Chiulan priva la utswa kito wete ke kakam la kalkwal señor ke kaya chochla señor kakahaw ke kaya le takapamil cheto obala la are ke ni marik kachalar. No sé qué es que gotik, hermanos. Que llama aplauso a Dios recogi gotik. Quien está en cubir, Kiko temal, aretakakabir, Joparo choch Dios santo. La maus quitaba, hermano. La maus quitaba cachalar. Joparo choch Dios. Mismo arele jukulak, arele parejo que utubik kachalar, are que utuba le kiko temal, joba pachabal nukajol, joba to shageri are que le costumbre que mulir kipa le comunidad, no sé qué es kikotik. Y amerguen que son 35 minutos que van a predicar. Dios mío. Que cotemal aretak kabih la ala hermano ya quién que son
Kiko temal aretak kabir une matzich chelachi perjo que chali shok by kapech lak al kubir ho papa que qarikib una unión ko kachoab ko hopanik que van a alabar y glorificar ubir Dios sachalta kak alab que igi qué bonito gloria a Dios Kiko temal ¿por qué? Hacha la iglesia karaj kugusikir la iglesia la alab perajabashik o uchtat tuchnan gloria a Dios y la alab que bishanik y la alab que kikotik pero ojrajabashik que kakamlok pelechabal aretak o oración que kakamla adoración la kishkikoti haskiyater Dios ve kishkikoti. En esta noche, Jubik mensaje chinyao, que kiech, kuk amta ki kotemal, palekonima, kuterena chikle Jesús, parcarecha grile katat kuto hermanos. Dios que te chinik, esta es palabra de Dios. En esta noche, don suachalar, shurik le ora, chewe chanim, kaya ka nokri tiempo, chech le felicitación, jewash kapanchech le olajotzich Dios, ahora chere momento, ya que en tiempo chkech le joven, are uk anak le hacha le felicitación, utske ashlok, are